El Imperio Romano es una de las civilizaciones más influyentes y poderosas de la historia a lo largo de siglos. El ascenso del imperio al dominio y su conquista del mundo es una historia cautivadora que dio forma al curso de la civilización occidental. La historia de cómo el Imperio Romano conquistó el mundo comienza en el siglo VIII a.C. cuando se fundó la ciudad de Roma a orillas del río Tíber. Inicialmente, Roma era un pequeño asentamiento, pero bajo el liderazgo de sus ambiciosos gobernantes, creció hasta convertirse en un poder formidable. La expansión temprana de Roma fue impulsada por su deseo de tierras y recursos a través de una serie de campañas militares. Roma conquistó gradualmente las ciudades y territorios vecinos. La República Romana, establecida en 509 a.C., permitió a Roma gobernar su creciente imperio a través de un sistema de funcionarios electos. En el siglo III a.C., Roma se vio envuelta en una serie de conflictos conocidos como las Guerras Púnicas contra el poderoso imperio cartaginés dirigida por el genio militar Aníbal. Cartago representaba una gran amenaza para el dominio de Roma en el Mediterráneo. Las guerras púnicas se libraron ferozmente, pero Roma salió victoriosa y obtuvo el control del Mediterráneo occidental. Esta victoria permitió a Roma expandir su influencia aún más, llegando a territorios como Grecia y Egipto. A medida que Roma crecía, también crecía su apetito por la conquista. Con cada campaña militar, Roma añadió nuevas tierras, pueblos y culturas a su imperio. El ejército romano, reconocido por su disciplina y organización, jugó un papel crucial en este proceso de conquista. Uno de los factores clave en la capacidad de Roma para conquistar y mantener vastos territorios fue su política de otorgar ciudadanía a los pueblos conquistados. Esto permitió a Roma asimilar diferentes culturas a su imperio, creando un sentido de unidad y estabilidad. La expansión territorial del Imperio Romano continuó bajo el liderazgo de emperadores notables como Julio César y Augusto. La conquista de la Galia por Julio César y su posterior ascenso al poder marcaron un punto de inflexión en la historia de Roma. Augusto, el primer emperador de Roma, implementó una serie de reformas que transformaron el imperio en un estado próspero y centralizado bajo su gobierno. La Pax Romana, o paz romana, trajo estabilidad y prosperidad económica al Imperio Romano. El Imperio Romano alcanzó su apogeo durante el siglo II después de Cristo. En su apogeo, abarcó 3 continentes, desde las costas del Océano Atlántico hasta los desiertos de Oriente Medio. La cultura, el idioma y el derecho romano se extendieron por sus vastos territorios. La capacidad del Imperio Romano para conquistar y asimilar diversas culturas a menudo se atribuye a su infraestructura y destreza en ingeniería. La construcción de caminos, acueductos y edificios monumentales facilitó el comercio, la comunicación y la difusión de la influencia romana. Sin embargo, el proceso de conquista no estuvo exento de desafíos. El Imperio Romano enfrentó resistencia y revueltas de varios pueblos conquistados, particularmente en regiones como Gran Bretaña y Judea. Estos conflictos pusieron a prueba el poder militar y las capacidades administrativas de Roma. A pesar de estos obstáculos, el Imperio Romano continuó expandiéndose, absorbiendo nuevos territorios a través de conquistas militares y alianzas diplomáticas. Se convirtió en un crisol de culturas, religiones y tradiciones, dejando un impacto duradero en las regiones que conquistó. La decadencia y caída del Imperio Romano es una narrativa compleja que abarca varios siglos. Las luchas internas, los desafíos económicos y las invasiones externas finalmente llevaron a la fragmentación y el colapso de este imperio que alguna vez fue poderoso. Sin embargo, el legado del Imperio Romano, sus leyes, sistemas gubernamentales e infraestructura, ha tenido un impacto duradero en el mundo. Los logros y lecciones del Imperio Romano continúan moldeando nuestra comprensión de la gobernanza, la arquitectura y el intercambio cultural. Entonces, la historia de cómo el Imperio Romano conquistó el mundo es de ambición, poder militar y asimilación de diversas culturas. Es una historia que continúa fascinando e inspirando, recordándonos el legado perdurable de una de las más grandes civilizaciones de la historia. A medida que el Imperio Romano continuaba expandiéndose, se enfrentaba a nuevos desafíos y se encontraba con diferentes culturas a través de sus vastos territorios. La conquista de Gran Bretaña por parte del imperio, por ejemplo, fue un proceso largo y arduo que tardó varias décadas en completarse. La invasión romana de Britania, dirigida por el emperador Claudio en el año 43 después de Cristo, marcó el comienzo del dominio romano en la isla. Los romanos encontraron una feroz resistencia de las tribus celtas, como los britanos liderados por la reina Boudica, que se rebelaron contra la ocupación romana. A pesar de los reveses iniciales, los romanos perseveraron y gradualmente establecieron el control sobre la isla. Construyeron carreteras, fuertes y ciudades, como Londinium, actual Londres, que se convirtió en un importante centro de comercio y gobernanza. La presencia romana en Gran Bretaña trajo consigo una transformación cultural y social significativa. La arquitectura, la ingeniería y el lenguaje romanos dejaron un impacto duradero en la isla, dando forma a su desarrollo futuro. Además de Britania, el Imperio Romano también expandió su alcance en Oriente Medio, donde se encontró con el poderoso Imperio Parto. Los partos, conocidos por su hábil caballería y tiro con arco, demostraron ser formidables oponentes para los romanos. Las guerras romano-partas, que duraron siglos, resultaron en fronteras cambiantes y periodos de intenso conflicto. Las regiones en disputa, como las actuales Irak e Irán, fueron testigos de feroces batallas ya que ambos imperios buscaban obtener control e influencia en la región. Más allá de las conquistas militares, el Imperio Romano también se dedicó al comercio y al intercambio cultural con otras civilizaciones. La ruta de la seda, una vasta red de rutas comerciales
puentes que conectan Oriente y Occidente, facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre Roma y tierras lejanas. Esta red comercial trajo bienes exóticos y nuevos conocimientos al Imperio Romano, contribuyendo a su prosperidad económica y diversidad cultural. Los comerciantes romanos viajaron a lo largo de la ruta de la seda, estableciendo conexiones con sociedades distantes, como la dinastía Han en China. Uno de los logros más notables del Imperio Romano fue la construcción de estructuras monumentales que todavía hoy inspiran asombro y admiración. El Coliseo de Roma, una maravilla arquitectónica, sigue siendo un testimonio de la grandeza y destreza de ingeniería de los antiguos romanos. Este anfiteatro, donde tenían lugar concursos de gladiadores y otros espectáculos, se convirtió en un símbolo del entretenimiento y poder romano. Su diseño icónico influyó en la construcción de estructuras similares en otras partes del imperio. La conquista del mundo por parte del Imperio Romano también dejó un impacto duradero en el desarrollo del derecho y la gobernanza. El establecimiento de una administración centralizada y la codificación de leyes, como la famosa Ley de las 12 tablas, proporcionaron una base para sistemas legales que darían forma al futuro. El derecho romano, con su énfasis en la justicia y la equidad, influyó en los sistemas legales de todo el mundo, incluidos los de Europa y América. Conceptos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo remontan sus raíces a los principios legales romanos. Además, la conquista de diversas culturas por parte del Imperio Romano fomentó un proceso de sincretismo cultural, donde diferentes creencias y tradiciones se fusionaron y adaptaron. Este sincretismo resultó en la difusión de la mitología, el arte y las filosofías romanas por todo el imperio. La mitología romana, con su panteón de dioses y ricas narraciones, se fusionó con las creencias de los pueblos conquistados. Esta mezcla de culturas dio lugar a deidades y prácticas religiosas únicas que reflejaban la diversidad del Imperio Romano. La influencia del Imperio Romano se extendió más allá de sus conquistas territoriales. La adopción de la filosofía griega, particularmente el estoicismo, por parte de pensadores e intelectuales romanos promovió un enfoque en la virtud personal, la ética y la autodisciplina. Pensadores romanos como Séneca, Cicerón y Marco Aurelio expusieron los principios del estoicismo, enfatizando la importancia de llevar una vida moral y significativa. Sus escritos continúan inspirando a los lectores hoy en día, guiándolos hacia la sabiduría y la tranquilidad. Los logros culturales, arquitectónicos e intelectuales del Imperio Romano son un testimonio del ingenio y el legado perdurable de esta antigua civilización. Su influencia se puede ver en el arte, la literatura y el lenguaje que han dado forma a la cultura occidental. La historia de cómo el Imperio Romano conquistó el mundo es una historia de ambición, poder militar e intercambio cultural. Es una historia que revela las complejidades de la historia humana, destacando tanto los logros como los desafíos que enfrentan las civilizaciones antiguas. El ascenso y la caída del Imperio Romano ofrecen lecciones valiosas para que reflexionemos y aprendamos. Al estudiar el pasado, obtenemos información sobre las complejidades del poder, la gobernanza y la interacción entre diversas culturas. A medida que profundizamos en la historia de cómo el Imperio Romano conquistó el mundo, obtenemos un aprecio más profundo por el intrincado tapiz de la civilización humana. Nos recuerda que los ecos del pasado continúan resonando, dando forma al presente e influyendo en el futuro. La conquista del Imperio Romano sirve como un recordatorio atemporal de los triunfos, luchas y legados de las civilizaciones antiguas. Su impacto aún se puede sentir en la arquitectura, las leyes y las tradiciones culturales que perduran hasta el día de hoy.